Bueno, vamos a iniciar. Estamos hablando de los actos de comercio. Decíamos que nuestro Código de Comercio en el artículo 75 nos hace un listado de cuáles son los actos que se consideran como actos de comercio, pero de igual forma comentábamos que es una lista, es enunciativa, más no limitativa, es decir, pueden haber otros actos que puedan entrar en cualquiera de los ya estipulados en el artículo 75 del Código de Comercio. Incluso en la última fracción nos dice, en la fracción 24 nos señala que cualquier otro acto de naturaleza análoga a los ya enumerados en el citado artículo, ¿no? Bueno, entonces después de eso estábamos viendo lo que eran las características de los actos de comercio. Decíamos que la primera característica es que son actos con propósito de lucro. Decíamos que el lucro viene a ser una ganancia, una utilidad. Eh, Esta ganancia también se iba a obtener por medio de la especulación y comentábamos, ¿no?, que la especulación es la obtención de una ganancia en base a las variaciones en los precios de compra y venta. Estas variaciones va a implicar un riesgo, ¿no? Si uno quiere ganar más, pues va a tener un riesgo mayor, ¿no? Si uno quiere invertir o quiere invertir para tener una ganancia menor, entonces el riesgo va a ser menor, ¿sí? A eso se refiere la especulación. La especulación entonces tenemos que es la ganancia que se obtiene y esta ganancia se obtiene de acuerdo a las variaciones en los precios de la compra y venta y siempre va a haber un riesgo, ¿sí? Siempre va a haber un riesgo. Poníamos un ejemplo con lo que respecta a estos actos con propósito de lucro, ¿no? Eh, Hablábamos de lo del contrato de compra de esperanza, ¿no? Bueno, ese era el que comentábamos en la clase pasada. ¿Algún ejemplo que pudieran ustedes poner, compañeros? ¿Algún acto en el que tenga que estar de por medio una especulación mercantil? ¿Algún ejemplo podrán poner, compañeros? ¿Qué se les ocurre? Jessy, ¿qué se te ocurre? ¿Qué acto? ¿Un acto de comercio que nos puedas mencionar? ¿Podría ser lo de las empresas manufactureras? Uh-huh. Ajá, más claro, explícanos más, ¿cómo sería? Ajá, es una empresa manufacturera, ¿qué más? Yo me acuerdo que había yo leído acerca de lo que se produce en esa empresa, lo que se transporta y también se ve involucrado todas las personas que trabajan en ella, es decir, todas las actividades que realizan, desde la producción, desde supervisar que las cosas estén llevándose conforme lo establece la propia empresa y que al momento de que se transporten las cosas lleguen en buen estado. Ok, bueno. ¿Y ahí cuál va a ser la especulación, compañera? ¿Cuál sería la especulación mercantil? Se va a vender de acuerdo a como en ese momento su precio, se va a vender de acuerdo como en ese momento esté fijado por lo que son las variaciones en lo de la oferta y la demanda, ¿será? Considero que sí es por parte de la oferta y la demanda. Ok, bueno, sí, ahí habría entonces una especulación mercantil, ¿no? Esta ganancia que va a obtener esta empresa va a ser de acuerdo a a la demanda, ¿no? A la demanda que se tenga de sus productos. Otro ejemplo, no sé si ya pudieron leer la lectura de la plataforma, compañeros. Bueno, en la lectura que tenemos en la plataforma ahí nos ponen un ejemplo, ¿no? Nos pone el ejemplo de que un señor se dedica a la especulación de los precios de las monedas y que sus ganancias las va a obtener de acuerdo al precio del peso frente al dólar mexicano, ¿no? Eh, y de ahí que se va estipulando, ¿no? Que el día más el peso frente al dólar americano es de 11 pesos, ¿no?
el señor entonces vende su dólar. De la compra de la venta del señor tiene una ganancia de $1, ¿no? Después se tiene que, de igual forma, ¿no? Al siguiente día, el día miércoles, se vuelve a vender, vuelve a checar lo que es el precio del dólar, y acá el precio del dólar ya es de 10.50, ¿no? El señor vuelve a comprar entonces, vuelve a comprar el dólar. El día siguiente, el día jueves, el precio del dólar americano es de 11.50, entonces el señor vende su dólar. De aquí entonces, de la compra y de la venta del dólar, el señor obtiene una ganancia de $1, ¿no? De aquí entonces tenemos que acá esta sería la especulación mercantil, ¿no? Toda vez que la ganancia que él obtuvo fue de acuerdo a las variaciones de la compra y venta del dólar, ¿no? Eso sería una especulación. Bueno, Profe, yo tengo otro ejemplo. a ver, compañera, te escuchamos. Bueno, no sé si podría ser, por ejemplo, la venta de un automóvil. Ajá. Pues aquí digamos que la especulación, ya sea si es un automóvil nuevo o uno seminuevo, pues yo digo que la especulación vendría al checar en qué condiciones se encuentra el automóvil, para que sí ellos puedan hacer un cálculo a base de ello y saber en cuánto lo pueden vender y nuevamente obtener una ganancia de eso. Bueno, sí podría. Pero acá estamos hablando que tú eres un particular, y nada más en esta ocasión estás vendiendo tu auto, o ya eres, No, o ya eres es una por ejemplo empresa que se dedica a eso. una agencia de automóviles Ah, ok, ajá, vendiendo un automóvil a una persona pues, común y corriente. ajá. Acá sí, 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 acá sí entraría, porque estamos hablando que a eso te dedicas, ¿no? Bueno, de hecho ya eres un comerciante y te estás dedicando a eso, a la compra y venta de los vehículos, ¿no? Y de acuerdo a como, ajá, de acuerdo a como tú vas a checar de acuerdo a las condiciones en las que esté el automóvil, de ahí que tú le puedas obtener una ganancia, ¿no? Ven que bueno, cuando se vende un automóvil ya están los precios, ¿no? De acuerdo a la depreciación que va obteniendo cada vehículo, ¿no? Pero por lo que hace a las agencias de autos, ellos siempre van a obtener una ganancia, ¿no? Y todo eso va derivado, como comentaba la compañera, ¿no? De acuerdo a cómo el estado de conservación del auto, ¿no? Al igual, de acuerdo al kilometraje, ¿no? De acuerdo al kilometraje, si tiene un menor kilometraje, tú lo vas a vender a un precio mayor, ¿no? Y a lo mejor tú cuando lo compraste al particular, tú lo compraste en una cantidad menor, ¿no? Entonces ahí ya va a haber una especulación mercantil, ya va a tener una ganancia toda vez que tú lo compraste a un precio y tú lo estás vendiendo a otro precio, ¿no? Tomando en consideración estas circunstancias, ¿no? Como decía la compañera, de acuerdo a cómo se encuentra el auto, igual de acuerdo a lo que es el kilometraje del vehículo, ¿no? De ahí ya tú le estás obteniendo una ganancia. Acá ya no vendría entonces lo que es el libro azul, ¿no? Que es donde te dice en cuánto debe de estar el vehículo de acuerdo al modelo, ¿no? Bueno, entonces con lo que es los actos con propósito de lucro, acá ya no tendríamos duda, ¿no? Después de esto, otra característica de los actos de comercio, vamos a tener que, eh, bueno, igual, lo que tenemos en nuestra pantalla, igual tenemos que las ganancias que se obtienen son como resultado de intercambio de activos. Por lo tanto, no hay una finalidad de uso o consumo personal de lo que se intercambia. Acá, por ejemplo, si la compañera era una persona, bueno, un particular, ¿no? Que simplemente compró su coche, va a cambiar de coche, pero va a cambiar de coche, vender su auto anterior, ¿no? En el momento en que ella lo está vendiendo, no podemos decir que es un comercio, toda vez que está dando un solo acto, ¿sí? Es un solo acto, no es una agencia la que lo está vendiendo, no es una persona que se dedica a eso, ¿no? A la compra y a la venta de vehículos, ¿no? Simplemente ella había comprado un vehículo para su personal, ya no lo quiere,
comprar uno de un modelo más, más reciente, a lo mejor, ¿no? O por X circunstancia, pero ella lo va a vender, ¿no? Pero su auto ella lo estaba utilizando para uso personal, ¿no? Entonces, en esa situación no se puede hablar de un acto de comercio, ¿sí? Bueno, después de esto tenemos que actos realizados por empresas. Tenemos que, no, perdón, actos de intermediación en el cambio. Tenemos que en este acto de intermediación vamos a tener igual que va a existir un lucro. Acá tenemos que el cambio implica que lo que se intercambia no es para uso personal, pues el beneficio que buscamos en esta transacción comercial solo es posible a través del intercambio sucesivo para aprovechar lo que son las variaciones en el precio, dando como consecuencia que la intermediación en el cambio implica la interposición de un tercero entre el productor de un bien o servicio y el consumidor final para facilitar este intercambio entre estas dos personas, ¿sí? Bueno, acá podríamos poner igual como ejemplo, podríamos poner el que nos comentó la compañera, ¿no? Lo que era la agencia de autos, ¿no? La agencia de autos, ella compra el vehículo, lo vende a un tercero y de ahí se está estableciendo de acá está viendo una intermediación en el cambio, hay una tercera persona, o igual podría ser que sabes que yo quiero vender mi coche, pero es muy complicado, bueno, es mucho relajo ponerlo a venta, poner el anuncio, después que lo tengas que ofrecer, que lo tengas que ofrecer, que tengas que ver a la persona, quita mucho tiempo, ¿sabes qué? Entonces le doy a una agencia, esta agencia que realice, bueno, toda vez que esta agencia está dedicado a esto, ¿no? A la venta de los vehículos, yo se lo voy a dar a la agencia, para que la agencia me lo venda, nada más, para eso se lo voy a dar, ¿no? Claro, la agencia me va a cobrar a mí un porcentaje por la venta, pero yo como particular me voy a quitar de todo, de todas las molestias de estarlo ofreciendo, ¿no? Entonces acá tenemos que va a haber un intermediario entre el cambio, ¿no? Entre esta transacción comercial, ¿no? Se va a realizar la compra-venta, ¿no? Después de esto, otra característica que vamos a tener de los actos de comercio van a ser los actos masivos. Cuando hablamos de actos masivos, acá no solo nos vamos a referir a la cantidad de los actos llevados a cabo por un particular, sino también a la cantidad de personas que llevan a cabo un determinado tipo de acto con respecto a una sola persona. En los actos de comercio, la cantidad de los actos realizados por una persona son numerosos, que las ganancias se obtienen a través del intercambio sucesivo. Un acto aislado no permite lo que es el lucro, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la finalidad siempre va a ser de consumo personal. Esa va a ser la característica en lo que son los actos civiles. Si bien puede existir que alguno de ellos se obtenga alguna ganancia, pero pues esta ganancia va a ser de forma aislada, ¿no? Un ejemplo acá podríamos poner, dice actos masivos, ¿no? Acá poner como ejemplo, yo tengo un puesto de verduras, ¿no? Tengo un puesto de verduras, entonces yo pues voy a ir a abastecerme, voy a verduras, pero todas estas verduras no las voy a usar no van a ser para mi uso personal, simplemente yo las compro para poderlas vender, ¿no? Para poderlas, de acuerdo no las voy a voy a obtener una ganancia, ¿no? Pero yo voy a vender a grandes cantidades, ¿no? A grandes cantidades y a varias personas, ¿no? De ahí entonces que estaríamos hablando de los actos masivos, ¿sí? Pudiera darse el caso a lo mejor que yo soy una ama de casa, voy a la central de abastos, compro mi verdura, ahí es más barata, pero de esta verdura yo le voy a vender compré mucha verdura, de esta verdura le voy a vender la mitad a mi comadre, ¿no?
pero como yo ya, a mí me salió muy barata, yo le voy a vender la mitad de mi verdura, pero yo le voy a aumentar un poquito, ¿no? Estoy obteniendo una ganancia, ¿no? Sí, estoy obteniendo una ganancia, pero no se podría considerar como un acto de toda vez que yo lo compré para uso personal, y simplemente estoy realizando un solo acto, no estoy realizando actos masivos, ¿sí? Y no estoy realizando actos masivos considerando un acto masivo que va para grandes y que están destinadas para varias personas, ¿no? Acá siempre para una sola persona y fue del sobrante de verduras, de mi sobrante de verduras, y bueno, obtuve una ganancia, sí la obtuve, pero fue por una sola vez. A eso se refieren los actos de comercio, por lo que a los actos masivos, ¿no? Un ejemplo que pudieran poner con esta característica de los actos de compañeros. Acá podríamos hablar de los centros comerciales, ¿no? Centros, de los centros, de los centros comerciales podríamos hablar, ¿no? Igual podría, bueno, comerciales estaría, ¿no? Todas estas cuestiones en donde se compra a gran cantidad y se compra para vender a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, acá entraría lo de la Herrera, ¿no? El Walmart, el Costco, el Sam's, ¿no? Todos ellos realizan actos masivos, ¿no? Todos los actos que realizan son, ahí podemos decir que son actos de comercio, ¿sí? Otra característica que vamos a encontrar en los actos de comercio, vamos a tener que son actos realizados por empresas. Si bien tenemos que la empresa es una actividad que consiste en la organización de bienes materiales, bienes inmateriales y recursos humanos con el propósito de obtener un bien o un servicio, tenemos que, bueno, por lo que hace esto, los actos, bueno, esto es una empresa, ¿no? Tenemos que esta característica no ha sido adoptada de forma unánime por lo que son los mercantilistas. Eh, Bueno, después estamos entonces con los actos realizados por empresas. Decíamos entonces que de igual forma, por lo que hace el concepto de empresa, es utilizado por criterio para distinguir el derecho civil del derecho mercantil, pero en nuestro sistema que acá solamente se crea una confusión, toda vez que la empresa no está reconocida por nuestro derecho. Bueno, en nuestro país tenemos que la empresa es identificada como las personas morales. Personas morales vamos a encontrar lo que son las sociedades mercantiles. De ahí entonces vamos a tener que, de ahí que decimos que por lo que hace a las empresas, bueno, este término no está reconocido en nuestra legislación, toda vez que nosotros consideramos a la empresa, bueno, la empresa entraría dentro de lo que son las sociedades mercantiles y de acuerdo a las sociedades mercantiles vamos a tener que estas se van a regular por la ley de sociedades y van a tener características específicas dependiendo de qué tipo de sociedad estemos hablando, ¿vale? De ahí entonces simplemente se hace un comentario, ¿no? Que en algunas circunstancias se dicen que los actos realizados por las empresas también son considerados como actos de comercio. Bueno, nos ponía un ejemplo la compañera Claudia de lo que son
de lo que son los activos. Ella nos comentaba que podrían ser lo que son las ferias, ¿no? Las ferias, las exhibiciones. Bueno, sí podrían ser, pero recordemos que aquí, bueno, la situación de los actos masivos, tenemos que estos se realizan, estos actos que se van a realizar, estos actos de comercio van dirigidos, bueno, serían intercambio de varios productos, pero va dirigido a un número considerable y de igual forma las cantidades son mayores, ¿no? Entonces sí podría entrar. Igual ahí, bueno, si cualquier feria que nosotros podamos visualizar, vamos a tener que ir igual los productores, ¿no? Los productores en el momento en el que ellos realizan sus ventas, igual va dirigido a un número grande de personas, y igual los productos pues es un número grande que en ese momento están vendiendo, ¿no? O están ofreciendo. Estas serían entonces las características de los actos de comercio. Después de esto vamos a encontrar lo que son la clasificación de los actos de comercio. Por lo que hace a la clasificación de los actos de comercio, tenemos que aquí existen varios puntos. Eh, tenemos, por ejemplo, el acto de comercio se ha calificado de mercantil independiente de la persona que lo realiza, justamente en consideración a esta persona. De aquí que tenemos que los actos de comercio se pueden clasificar a través de un aspecto objetivo y a través de un aspecto subjetivo. Son actos de comercio objetivo en el derecho mexicano, y bueno, podríamos mencionar lo que es la compraventa de participaciones sociales, de acciones, obligaciones de las sociedades anónimas, ¿no? También podría entrar acá lo que son los contratos relativos a las obligaciones, o bien de acá podríamos hablar lo que son los títulos valores, ¿no? O los títulos valores, podríamos hablar de los títulos, bueno, acá entraría en esta clasificación, podríamos hablar de lo que son lo que son los pagarés, los cheques, los títulos de crédito, ¿no? Acá estaríamos entonces haciendo una clasificación de actos de comercio en el sentido objetivo, es decir, de acuerdo al objeto, ¿no? También vamos a encontrar actos de comercio subjetivos. Estos vamos a tener que va esta clasificación de actos de comercio subjetivo, pues tenemos que hacer relación al sujeto, ¿no? A las personas que están realizando estos actos. Dentro de estos vamos a encontrar, por ejemplo, las obligaciones de los comerciantes, las obligaciones entre los comerciantes, las obligaciones de los banqueros, acá también podrían entrar, ¿no? Los contratos celebrados entre los empleados de los comerciantes en lo que se refiere al comercio del negociante que tiene a su servicio, ¿no? Ahí entonces estaríamos hablando de actos de comercio subjetivo, es decir, de acuerdo a lo que están realizando los sujetos del derecho mercantil, ¿no? Es decir, de acuerdo a lo que están realizando los comerciantes. Después de esto también vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Dentro de la clasificación de los actos de comercio, bueno, ya comentamos, ¿no? Una clasificación muy importante vamos a tener la que nos da el tratadista Roberto Mantilla Molina. Él nos hace la clasificación de los actos de comercio de la siguiente forma. Él nos habla de actos esencialmente civiles. Acá nos dice que estos están regulados por el derecho civil. Por el derecho civil van a estar regulados, ¿sale? Bueno, decimos que estos están regulados por el derecho civil
por el derecho civil porque no implican actos de intercambios de bienes o servicios, sino actos jurídicos que tienen como base derechos personalísimos. Derechos personalísimos, es decir, que no se pueden renunciar, tampoco se pueden transmitir, ni enajenarse, ni embargarse, ¿no? Un ejemplo de estos actos serían aquellos que están comprendidos tanto en el derecho familiar como en el derecho sucesorio, ¿no? Un ejemplo sería que en el derecho familiar podríamos poner lo que son los alimentos, ¿no? Los alimentos son irrenunciables, son personalísimos y no se pueden, transferir, ¿no? Yo hijo tengo derecho, menor de edad, tengo derecho a recibir alimentos de mis padres, ¿no? No puede, tengo ese derecho, no puedo, no puedo transferir este derecho, a lo mejor sabes que, eh, podría ser que yo se lo quiera transferir este derecho a quién sería, a mi amiga, ¿no? A un amigo, no se puede, ¿no? Son derechos transferibles, son derechos que no son personalísimos, ¿no? Estos serían los actos esencialmente civiles, es decir, solamente regulados por el derecho civil. Acá no tiene que ver el derecho mercantil, ¿también? Otro ejemplo serían, eso sería por lo que son a los esencialmente civiles. Teníamos, decíamos lo que derechos sucesorios, ¿no? A lo mejor igual tenemos que ahí ya se estableció, ¿no? Y ya, tenemos que la sucesión, ¿no? La sucesión, ¿sabes qué? Comparecemos a la sucesión, somos 5 hermanos, de estos 5 hermanos, bueno, fallece la mamá, pues tenemos que acreditar lo que es el entroncamiento, ¿no? Es decir, acreditar que somos los 5 hijos de la mamá para poder tener derecho a la herencia, ¿no? La mamá tiene 2 casas, pero tenemos que en el momento en que nosotros presentamos nuestra entre ellos uno de los hermanos reconocido por la mamá, ¿no? Y no tenemos formas de acreditar esta presunción de hijo, ¿no? No tenemos forma. Vamos a partir de ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Que yo no puedo cederle mis derechos a esta persona que no entra como familiar, ¿no? Y se los voy a poder ceder, bueno, hasta el momento en el que se haga la repartición de la herencia, en el momento en el que ya a mí se me den esos bienes, en ese momento yo ya voy a poder ceder los derechos de esos bienes a mi hermano, ¿no? Y al hermano que no estaba reconocido, ¿no? Pero hasta el momento en el que ya se haga lo que es la repartición de la herencia, hasta ese momento, antes no se puede, ¿sale? Después de esto vamos a tener lo que son los actos absolutamente mercantiles. Estos actos son aquellos que están regulados solo por el derecho mercantil, nunca por el derecho civil. Es decir, solo están regulados por lo que es el Código de Comercio o bien algunas leyes mercantiles, eh, o algunas leyes mercantiles especiales, ¿no? Acá podríamos poner como ejemplo lo que es el contrato de seguro. El contrato de seguro es un acto jurídico que siempre ha estado regulado. Primero estuvo en el Código de Comercio y después posteriormente se derogaron estas disposiciones y se creó una nueva ley, lo que es la ley sobre el contrato de seguro, ¿no? Entonces, que es un contrato absolutamente mercantil, toda vez que nunca ha estado regulado por lo que es el derecho mercantil, el derecho civil, perdón. Tenemos actos de mercantilidad. En estos mercantilidad condicionada vamos a tener que son actos que de alguna manera por la materia civil como por el Código de Comercio o bien por algunas leyes mercantiles especiales. Acá entonces en este tipo de actos de mercantilidad condicionada vamos a decir que son aquellos actos que existe una doble regulación. De aquí pueden estar regulados por lo que es el Código Civil, el Código de Comercio.
Un ejemplo sería el contrato de compraventa. El contrato de compraventa lo vamos a encontrar en las dos normatividades, ¿sale? Bueno, pero dependiendo de lo que la compraventa que estemos realizando, de ahí entonces va a cambiar lo que es la normatividad que va a ser aplicable para cada compraventa, ¿sale? Bueno. Después de esto tenemos lo que son después de esto vamos a encontrar dentro de los actos de mercantilidad condicionada, vamos a encontrar actos principales de comercio. Dentro de estos actos principales de comercio vamos a tener que son aquellos cuya eficacia no depende de la existencia y validez de otro acto jurídico. No dependen de otro acto jurídico. Para actos principales de comercio vamos a encontrar lo que son 3 elementos. Estos 3 elementos van a ser lo que es el sujeto, el fin, lo que es el objeto. Cuando hablamos de estos actos principales de comercio, o cuando hacemos referencia, vamos a tener que estos actos de mercantilidad condicionada por el sujeto van a ser aquellos actos en los que la ley requiere que intervenga un comerciante para ser mercantil. Acá tenemos, por ejemplo, el contrato de depósito. Este está regulado tanto por el derecho civil como por el derecho mercantil. En el contrato de depósito, cuando hablamos en materia mercantil, vamos a hablar del contrato de depósito bancario. Acá en este se necesita que haya una institución bancaria o bien una institución de crédito, para que entonces estemos hablando de un contrato de depósito en materia mercantil. ¿Sí? Igual esta institución de crédito, bueno, debe de cumplir con todos los lineamientos para su creación. Y va a estar regulado, este contrato de depósito bancario va a estar regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Después de esto decíamos que otro de los elementos de los actos realizados, de los actos, decíamos que el siguiente elemento que vamos a encontrar iba a ser lo que es el fin o motivo. Acá en este fin o motivo vamos a tener que son aquellos actos jurídicos en los que el fin del lucro determina que les aplican las leyes mercantiles. Un ejemplo acá podríamos hablar del contrato de compraventa mercantil. Poníamos ejemplo que nos había dicho la compañera, lo que era la agencia de vehículos. Tenemos que aquí va a ser una compraventa, no es una compra, es una compraventa, va a ser una compraventa mercantil, toda vez que aquí esta agencia de autos, su objetivo de creación es la compra y venta de vehículos usados, y de esta compra y venta va a tener un lucro, ¿no? Va a tener una ganancia de acuerdo a la especulación mercantil, ¿no? Entonces aquí tenemos que ese va a ser a eso se refiere lo que es el fin o motivo, ¿no? Si nosotros somos un particular, ya realizamos una compra-venta de un vehículo, acá estamos hablando que tiene carácter civil, toda vez que solamente estamos realizando un solo acto, y bueno, y no lo realizamos con la finalidad de obtener un beneficio, ¿no? Un beneficio, no, simplemente lo estamos vendiendo, toda vez que esta venta que realizamos de nuestro vehículo vamos a adquirir un nuevo vehículo, ¿no? No existe acá un fin de lucro, ¿no?
El siguiente elemento que decíamos era el objeto, por lo que hace el objeto tener que son aquellos, por objeto son aquellos actos jurídicos que recaen sobre una cosa, que acá podría ser lo ¿no? En los títulos de crédito vamos a tener que, por el simple hecho de que tú firmas un título de crédito, ya nosotros bueno, este título de crédito se regula por lo que es la legislación mercantil. De ahí entonces que en el momento en el que nosotros queramos hacer valer este título de crédito, queramos que se cumpla con este título de crédito, se va a tener que interponer una demanda mercantil tomando como cuenta la legislación mercantil, ¿no? Acá, por ejemplo, igual cuando veamos lo que son títulos de crédito, vamos a tener que en estos títulos no importa qué le dio origen, ¿no? Acá una vez que ya existe el título de crédito, tiene vida propia, ¿no? Es decir, vamos a suponer que la compañera Claudia, ¿no? Me prestó dinero y yo como garantía de que le iba yo a pagar este dinero dentro de 15 días, le firmé un pagaré, ¿no? En el momento en el que ella interponga su demanda mercantil, ella va a hacer mención de que yo tengo una deuda con ella, toda vez que con fecha X le firmé el pagaré, ¿no? Por tal cantidad, y establecimos que le iba a pagar, y establecimos un interés moratorio del 10%, ¿no? Entonces, con el simple hecho de que ya exista el pagaré, ya no importa qué fue lo que le dio origen, ¿no? De ahí entonces que tenemos que, por lo que hace a al objeto, vamos a tener que va a ser un acto principal de comercio, ¿sí? Después de otra clasificación de lo que son los actos de comercio, vamos a encontrar lo que son los actos de comercio accesorios. Los actos accesorios de comercio van a entrar dentro de los actos de mercantilidad condicional. En estos vamos a tener que son aquellos cuya eficacia depende de la existencia y validez de otro acto jurídico. En los actos accesorios de comercio existe la subordinación a un acto de comercio que determina la mercantilidad del acto accesorio. Aquí un ejemplo tenemos la fianza. La fianza tenemos que es un contrato accesorio cuya eficacia depende de la existencia y validez de un contrato principal. Bueno, eso sería, ¿no? Por otra parte tenemos que la fianza es un contrato regulado tanto por la legislación civil como por la legislación mercantil. Un contrato de fianza será un acto civil si el contrato principal es un acto civil. Por el contrario, un contrato de fianza será un contrato de comercio si el contrato principal del que depende su eficacia es un acto de comercio también. Acá podríamos poner como ejemplo los contratos, cuando se lleva a cabo una licitación pública, las empresas que llegan a concursar en estas licitaciones públicas, el organismo público pide es que toda vez que en estas licitaciones, vamos a suponer que es una licitación de Cepomex, Servicio Postal Mexicano, ¿no? El Servicio Postal Mexicano tiene que proporcionarle cada año, cada año le tiene que proporcionar lo que son informes, ¿no? Entonces lanza la licitación en el cual esta licitación va enfocada para la adquisición de uniformes, se dan las características, se dan las características, empiezan a lo que son las bases de la licitación, empiezan a proveedores a participar en esta licitación, pero dentro de estas bases
se establece que tiene que otorgar una fianza, ¿no? Esta fianza para que se logre el cumplimiento del contrato que se va a firmar. Entonces, acá estaríamos hablando de una fianza, de una fianza civil, ¿no? Toda vez que va destinada para el cumplimiento del contrato, ¿no? Para el cumplimiento de este contrato. Si la empresa no cumple con lo estipulado en el contrato, entonces se le va a hacer efectiva esta fianza, ¿no? Toda vez que la fianza viene a ofrecerse para que la empresa lleve a cabo el contrato, ¿no? Acá estaríamos hablando entonces de un acto accesorio, ¿sale? Después de esto, tener los actos unilaterales mercantiles, que son los actos mixtos. Acá en los actos mixtos decimos que son actos de comercio para una de las partes que vienen, pero no lo son para la otra. En este sentido tenemos que el contrato, igual como ejemplo podríamos poner lo que es el contrato de seguro, el contrato de transporte, el contrato de compraventa, el contrato de las librerías y de los negocios de las librerías, o bien de contratos bancarios, ¿sí? Porque acá tenemos entonces que son mixtos. Para acá en estos contratos, una de las partes que interviene, tenemos que en estos una de las partes que intervienen van a ser comerciantes y la otra parte no, o una de las partes no lo considera de esa forma. ¿Sí? Acá decimos que, bueno, de igual forma tenemos que en la mayoría de los actos mercantiles pueden considerarse actos mixtos, toda vez que, bueno, va a existir un comerciante, pero va a existir una persona que no es comerciante o que para ella no lo considera desde ese aspecto, ¿no? Un ejemplo sería... Un ejemplo sería, vamos a suponer, pues la compra de un libro, ¿no? Uno va a la librería pues va a ser la librería va a estar destinada a realizar actos de comercio, ¿no? Toda vez que ella bueno, adquiere los libros para venderlos, igual los vende vende adquiere los libros los adquiere en una cantidad, una gran cantidad para muchas personas, ¿no? Y entonces la librería está celebrando un acto de comercio, pero nosotros cuando compramos un libro, para nosotros se nos hace algo cotidiano, ¿no? Algo cotidiano en nuestra vida, ¿no? O se nos hace algo normal. Entonces acá estamos hablando de un acto mixto, ¿sí? Un acto mixto, toda vez que la librería sí celebra lo que es un acto de comercio, porque a eso está destinada, ¿no? A vender libros a grandes números y a muchas personas, ¿no? Y nosotros simplemente estamos realizando una compra, ¿no? Otro ejemplo, compañeros, un ejemplo que nos pudieran poner, Alex, ¿nos podrás poner un ejemplo de un acto mixto en materia mercantil? Podría ser que un comerciante y una persona, el comerciante compra alguna cosecha de algún agricultor
Ujú. Y entre comerciantes, un comerciante compra a otro, no sé, como lo que habían comentado, un automóvil para paseo, una, ajá, para paseo únicamente. Como para una renta de automóviles, algo así. Ajá, así es. Ajá. Sí, Bueno, igual como bueno, tomando como ejemplo el del compañero, diríamos entonces que la agencia que autos, esa es su finalidad, no ese es su objetivo, es obtener a través de esta renta de vehículos, ¿no? Él va a rentar un gran número de vehículos a un número, bueno, va destinado a un número grande de personas, ¿no? Este, y la persona en particular que en ese momento está celebrando un contrato de arrendamiento de vehículo, tenemos en que él, bueno, estamos sacando un acto mixto, ¿no? Para la agencia que renta los vehículos, está diciendo que él es un acto mercantil y para el otro lo podría considerar eh, como un acto normal, ¿no? Un acto civil, toda vez que ella nada más está rentando un vehículo, ¿no? Y ella no va a obtener ninguna, ¿sí? No sé si sería un buen ejemplo. Ya tenemos que, entonces aquí van a haber dos actos, ¿no? Actos civiles y actos mercantiles. De aquí tenemos que el artículo 1050 del Código de Comercio nos establece lo siguiente, ¿no? ¿Nos ayudas a leer el artículo 1050, por favor, Ale? Sí, profesora. Dice, cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, este entrega naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. Ok. Entonces acá tenemos que cuando bueno, acá tenemos entonces que de acuerdo, nos establece el artículo 1050, eh, que cuando intervengan cuando un acto tenga naturaleza comercial para una persona y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia se va a regir de acuerdo a las leyes mercantiles, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces que en esas circunstancias, si hubiese alguna controversia, nos tendríamos que ir a lo que nos señala la legislación mercantil, ¿no? Entonces, bueno, y decimos que en general la mayoría de los actos tenemos que van a ser actos mixtos, ¿no? Van a ser actos mixtos en la mayoría de las ocasiones, vamos a encontrar estos actos, ¿no? Toda vez que siempre va a intervenir alguna persona que no es comerciante, ¿no? Pero en esta circunstancia nos vamos a regir por lo que nos dice la normatividad mercantil, ¿sale? Bueno. Eso sería entonces por lo que hace a los actos de comercio. ¿Algún comentario que tengamos al respecto, compañeros? Bueno, eso sería con actos de comercio. Ahora vamos a hablar de lo que son los comerciantes, ¿vale? Escucho la palabra comerciante, ¿qué me viene a la mente, compañeros? ¿Qué me viene a la mente cuando escucho la palabra comerciante?
Un vendedor de productos o servicios. Un vendedor, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Es aquella persona que se dedica a realizar este tipo de actividades? Ok. ¿Alguien más? Bueno, vamos a iniciar. Tenemos que cuando nosotros hablamos de nuestro derecho mercantil, siempre se nos va a venir a la mente lo que es la palabra comerciante. Es decir, podemos decir nosotros que el derecho mercantil va a regir o va a regular las relaciones o las conductas de los comerciantes, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces, en este sentido, nosotros estaríamos definiendo la materia mercantil de una forma subjetiva, es decir, de acuerdo a los sujetos que realizan esta actividad, ¿no? Que realizan lo que es el comercio, ¿no? De igual forma, tenemos que en México el derecho mercantil está delimitado por lo que son los actos del comercio, pero al mismo tiempo el concepto de comerciante sirve también para determinar lo que son los actos de comercio, de acuerdo a la función de la persona que realiza. Esta función o esta actividad que realizan las personas, de igual forma las encontramos enumerada en lo que es el artículo 75. En el artículo 75, en donde nos hace la clasificación de los actos de comercio, de igual forma lo tenemos enumerado en lo que es el artículo 358, 358 y 576 del Código de Comercio, ¿no? Acá entonces estaríamos hablando de nuestro derecho mercantil, pero de un aspecto subjetivo, ¿no? Es decir, de acuerdo a los sujetos que están realizando el comercio, ¿no? Bueno, si nosotros hablamos de lo que es un concepto vulgar de comerciante, vamos a tener que en este sentido nosotros conocemos como comerciante lo que es al marchante, ¿no? Al marchante, al mercader. Históricamente tenemos que comerciante viene de mercado y el mercado supone operaciones de compra-venta. El comerciante era el que compraba y el que vendía, ¿sí? Eso era bueno, como se comentaba antiguamente, ¿no? Ahora tenemos que los comerciantes son muchas personas que no compran ni venden y que realizan actividades que nada tienen que ver con lo que es el concepto tradicional de comercio. Acá podemos poner como ejemplo lo que son las actividades industriales, lo que son las actividades mineras o bien actividades agrícolas, ¿sí? Acá ya se le da otro sentido a lo que es el término de comerciante. En México tenemos que son actos de comercio y son comerciantes los que realizan profesionalmente las actividades relativas a empresas de construcciones, de trabajos públicos, de fábricas, de transporte, librerías, bueno, todo lo que suponen que hacer es de carácter industrial. De ahí entonces tenemos que podemos encontrar un criterio material y formal para que podamos hablar de comerciante. Según el criterio material, será comerciantes aquellos que de un modo efectivo se dedican a realizar ciertas actividades catalogadas como mercantiles, y van a ser comerciantes en sentido formal los que adoptan una determinada forma o se inscriben en ciertos registros especiales, ¿no? Aquí estaríamos hablando de lo que son las sociedades mercantiles. De igual forma, acá podemos hacer, bueno, dentro de lo que es comerciante, podemos hacer la diferencia de comerciante individual y comerciante
comerciante colectivo, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. De acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio, vamos a tener que acá nos establece un sistema formalista y nos señala quiénes van a ser comerciantes, ¿sale? Para esto nos ayudas a leer, ¿quién nos puede ayudar a leer el artículo 3 que está en la pantalla, por favor? Esmeralda, ¿nos podrías ayudar, por favor, a leer el artículo 3 que está en la pantalla? Artículo 13. 3. Se reputan en derecho comerciantes: 1. Las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. 3. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Ok, entonces acá, gracias compañera, de lo que acabamos de leer del artículo 3 se definen dos tipos de comerciantes, ¿no? Comerciantes individuales y comerciantes colectivos, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Bueno, después de esto vamos a tener entonces, que, bueno, nos vamos a ir ahora a lo que... En el artículo 3 entonces nos define quiénes van a ser comerciantes, ¿no? Nos dice, nos habla de personas físicas, de personas morales, ¿no? Personas morales también tenemos que pueden ser, estas personas pueden ser sociedades extranjeras o bien sucursales de estas sociedades extranjeras que se encuentren dentro del territorio nacional y que ejerzan actos de comercio. Las personas morales o las sociedades mercantiles extranjeras, tenemos que estas les van a ser aplicadas las normas mercantiles mexicanas siempre y cuando realicen actos de comercio dentro de nuestro territorio nacional, ¿sí? Tenemos que de igual forma puede existir personas que realizan actos de comercio de forma accidental. ¿Sale? Para ello, eso nos lo señala el artículo 4 constitucional, perdón, 4 del Código de Comercio. ¿Nos ayudas, compañero Ale, por favor, a leer el artículo 4 que está en la pantalla? Bueno, vamos a tener que, nos dice el artículo 4 que van a ser, que las personas que accidentalmente o que sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciante, quedan sin embargo sujetas a las leyes mercantiles, ¿no? Aquellas personas que de forma accidental realizan un acto de comercio van a ser consideradas igual, van a estar reguladas entonces por lo que nos dice el Código de Comercio, ¿no? Ay, perdón, permítanme. Ok. Acá nosotros vamos a tener entonces que para que si nosotros no somos comerciantes pero accidentalmente realizamos un acto de comercio, vamos a estar regulados por lo que es la ley mercantil. Acá vamos a tener, nos vamos a ir a lo que es el término accidental. Tenemos acá que este término accidental no se ha establecido por lo que hace de forma jurisprudencial a que se refiere la palabra accidental, pero tenemos entonces que si nos vamos a ir a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, ahí nos vamos al término literal de la palabra, ¿no?
Y nos vamos a ir que entonces accidental nos quiere decir que es algo causal, que no es esencial, que es algo contingente, que se realiza con un carácter provisional. Entonces de ahí vamos a tener que es algo que no realizamos de forma regular, ¿no? De ahí podríamos decir, ¿no? Bueno, sí, pondríamos como ejemplo, no firmamos un pagaré por el simple hecho de firmar, dentro de la esfera de derecho, ¿no? Tendríamos que regularnos por esta situación. O igual sabes que ¿qué otra situación podría ser? A lo mejor había una oferta en un centro comercial, compré ropa, ¿no? Compré ropa, eh, para poderla revender. En este momento entonces yo empiezo es de una forma accidental, porque es accidental porque no lo realizo de forma cotidiana, ¿no? Y esa ropa que yo compré en a venderla, estoy realizando actos de comercio, pero de una forma accidental. Sujeto de lo que es el derecho mercantil vamos a tener que son aquellas personas que intervienen en actos mixtos. Acá vamos a que son sujetos del derecho mercantil también. Bueno, y nos vamos a lo que eran los actos mixtos. Tenemos que los actos son actos jurídicos en los que una de las partes de dicho acto es de comercio y en el que una de las partes de este acto de comercio se considera como un acto de comercio y para la otra se considera como un acto civil. Y del artículo 1054 tenemos que en esta circunstancia nos vamos a tener que regular por lo que es la ley, ¿no? Entonces, esos también van a ser sujetos de lo que es el derecho mercantil. Ahora bien, para que nosotros un comerciante nos vamos a ir a lo que es su fundamento, ¿no? A la normatividad. Para esto nos vamos a encontrar lo que es el artículo 5 de la Constitución. En el artículo 5 se nos habla de lo que es la libertad en el empleo. El empleo de Este artículo es muy importante. El artículo 5 lo vamos a en lo que es en la materia mercantil, lo vamos a en lo que es la materia laboral, toda vez que nos hace referencia a la libertad del empleo, la libertad de ocupación, ¿sí? Wendy, ¿nos podrías ayudar el artículo 5 que está en la pantalla, por favor? Sí, artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación jurídica, cuando se ataque los derechos del tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio o las condiciones que debe llenarse para obtenerlo y las autoridades que sean expedirlo. Ok, bueno, por lo que hace al artículo 5 tenemos que cualquiera se puede dedicar al comercio, ¿no? Todos podemos ser comerciantes, ¿no? Siempre y cuando esta actividad solamente nos actividad sea, ¿no? Para esto nos vamos a ir, bueno, tenemos entonces que el marco jurídico que nos va a marcar, que nos da fundamento para poder ser comerciantes, lo vamos a encontrar en el artículo 5 constitucional, ¿no? Donde se habla de la libertad de empleo, la libertad de ocupación, teniendo como único requisito es que la actividad a la que tú te vas a dedicar sea una actividad lícita, ¿no? Después de esto, nos vamos a ir a lo que nos dice nuestro código
nuestro Código Civil Federal. En el Código Civil Federal nos establece que en el artículo 800 que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. El Código Civil de Puebla nos dice que es lícito lo no contrario a la ley, ilícito contrario a ella, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo acá es hablar de comerciante, bueno, decimos que tiene que ser una actividad lícita, ¿no? Ser una actividad compañeros. Bueno, nos dice, es ilícito el hecho que es contrario a las leyes del orden público o a las buenas costumbres. Cuando hablamos de esto, podríamos decir que dice, es ilícito lo que es contrario a derecho, ¿no? Acá puede decir que todas aquellas actividades que están prohibidas por la ley van a ser ilícitas, ¿no? Un ejemplo acá podríamos poner, ¿sabes qué? Yo quisiera llamarme comerciante, ¿no? Yo que es eh, lo que es me quiera llamar, bueno, un ejemplo sería lo que el tráfico de las drogas, ¿no? No se podrían considerar comerciantes toda vez que, bueno, compran o bien producen y venden lo que es la marihuana, ¿no? Todo esto es una sustancia que está prohibida, ¿no? Que se considera esta actividad se considera una actividad delictiva, ¿no? No podría yo llamarme comerciante si me dedico a esta actividad, toda vez que la ley lo prohíbe, ¿no? En estas circunstancias, si bien yo realizo este acto de comercio que según yo estoy realizando, cumple con los requisitos que marca la ley, pero por el simple hecho de que esta actividad está ilícita, no me puedo llamar comerciante, no me puedo llamar empresario, ¿no? De ahí entonces estamos ante la presencia de un delito, ¿no? Bueno, también acá que no sea es al orden público, a las buenas costumbres, ¿no? Por contrario, acá podríamos entender que son actos que causan daños a un tercero. Para que un acto viole los derechos de un tercero, no es necesario basta que cause una disminución en el patrimonio del tercero para que se actúe el supuesto. Vamos a poner igual, me voy a dedicar voy a producir algodón y lo voy a vender, ¿no?